A ver, ¿qué tal si las antiguas fiestas bíblicas no fueran solo rituales de un pasado lejano? Y si en realidad fueran un mapa profético, una especie de hoja de ruta súper detallada para los eventos más importantes de la historia. Bueno, vamos a meternos de lleno en este fascinante diseño divino. Para poder leer este mapa, primero necesitamos una clave, un concepto fundamental que nos dan las escrituras, la diferencia entre la sombra y la realidad. Miren, a la izquierda tenemos la sombra, lo que en griego se llama skia. Esto es el ritual levítico, algo que es temporal, una copia que siempre apunta a algo más grande. Y a la derecha está la realidad, el soma. Ojo, que esta realidad no es un concepto abstracto, es una persona, Cristo. Él es el original, el eterno. Toda esta ruta nos va a llevar del símbolo a la sustancia. Así que este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar viendo el diseño general de este mapa. Después seguiremos el camino de la liberación, la cosecha, el juicio y la presencia de Dios, para al final llegar a la gran conclusión, al propósito de todo este plan. Muy bien, empecemos entonces con la primera parte. Un mapa profético, o sea, el diseño de los tiempos señalados. A las fiestas hebreas se las conoce como Moedim, que se traduce como citas señaladas. Y esto es clave, porque no son simples celebraciones culturales. Hay que pensar en ellas más bien como una arquitectura divina, como un plan de estudios profético. Cada fiesta es un punto específico en el mapa de la historia de la salvación, y cada una está diseñada para enseñarnos y guiarnos hacia un destino final. Ahora sí, vamos a la segunda sección, que es la que pone el fundamento de todo, la liberación, con la Pascua y los panes sin levadura. Y es aquí donde empezamos a ver ese patrón de sombra y realidad de una forma impresionante. Por un lado, la Pascua, Pesaj. La sombra era la liberación física de Egipto, con la sangre del cordero. La realidad, o sea, su cumplimiento, es la liberación espiritual del pecado. Y por otro lado, los panes sin levadura, Matzot. La sombra era sacar toda la levadura de las casas. La realidad es la purificación de nuestro interior, quitando la levadura del pecado para convertirnos en una masa nueva. Y miren, el apóstol Pablo conecta los puntos de una manera explícita. Fíjense bien que no dice que tenemos que sacrificar un cordero. Dice que nuestro cordero de Pesaj ya fue sacrificado. Él identifica a Cristo como el cumplimiento definitivo, como la realidad a la que el ritual de la Pascua siempre estuvo apuntando. El tipo, la sombra, ya le dio paso a la sustancia. Perfecto. Si la liberación fue la base, lo que sigue es la cosecha. Pasemos a la tercera parte para ver las fiestas de primicias y Pentecostés. La fiesta de Bikurim o primicias era la ofrenda de los primeros y mejores frutos de la cosecha. Y aquí viene lo increíble. La resurrección de Jesús no es un evento aislado. Él es las primicias, el primer fruto perfecto que sale de la tumba. Su resurrección es, por así decirlo, la garantía legal de que va a haber una cosecha mucho más grande, la resurrección de todos los que están en él. Y ahora observemos el cambio de paradigma tan radical que ocurre en Pentecostés o Shavuot. Por un lado, en el Sinaí se entrega la ley en tablas de piedra, un código externo. Por el otro, en Pentecostés, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es derramado para escribir esa misma ley pero ahora en las tablas del corazón. Pasamos de una regla externa a un poder interno para dar testimonio. Ahora entramos en las fiestas de otoño, y estas tienen un tono un poco más solemne. Vamos a la cuarta sección. Juicio, con las fiestas de trompetas y expiación. En la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, se usaba el sonido del shofar para convocar al pueblo y para advertir. Proféticamente, esto apunta al shofar final que va a marcar la segunda venida de Cristo. Como lo vemos aquí, su sonido anuncia el descenso del Señor, activa la resurrección y termina con la reunión final de su pueblo. Es, literalmente, la consumación de la historia. En el día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar más sagrado para cubrir los pecados del pueblo. Este cuadro nos muestra la superioridad del ministerio de Cristo. Él no entró a un santuario terrenal, que era solo una copia, sino que entró al original, al celestial. No lo hizo con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y lo más importante, no lo hizo repetidamente, año tras año. Su sacrificio fue apax, es decir, una sola vez y para siempre. La sombra era temporal, la realidad es eterna. Todo esto nos lleva a la gran celebración final, la quinta sección, presencia, la fiesta de tabernáculos. Bueno, Sukkot, o tabernáculos, era para recordar cómo Dios habitó y protegió a su pueblo en refugios temporales mientras andaban por el desierto. Era una fiesta de muchísima alegría y gratitud por la cercanía de Dios.
pero como todas las demás fiestas, apuntaba a una realidad muchísimo más profunda. Y aquí está el cumplimiento, que es asombroso. El apóstol Juan escribe que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega que él usa aquí es eskenosen, que literalmente significa puso su tabernáculo entre nosotros. Jesús mismo se convirtió en el tabernáculo, el lugar donde la gloria de Dios, su Shekinah, habitó de forma visible y corporal aquí en la tierra. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y con esto hemos recorrido el mapa completo, desde la liberación hasta la presencia. Así que llegamos a la conclusión: un solo hombre nuevo. Todo esto nos lleva a la pregunta fundamental. Después de haber seguido este diseño profético tan detallado, ¿cuál es el propósito final, el telos, de todo este plan? Y la respuesta es revolucionaria. El objetivo final de este mapa no era simplemente crear un sistema de rituales para que se observaran para siempre. No, el objetivo era demoler una barrera, derribar un muro de separación que había causado muchísima enemistad. Y aquí lo tenemos, el clímax de todo el plan redentor. El propósito de la obra de Cristo, que estaba prefigurada en todas estas fiestas, era tomar a dos grupos enemistados, judíos y gentiles, y crear de los dos un solo hombre nuevo. Se trataba de abolir la hostilidad y hacer la paz, shalom, en un solo cuerpo unido a él. Así que, al final de todo, este viaje a través de las fiestas nos lleva de la sombra a la realidad, de la observancia de un ritual a la persona de Cristo. El propósito no era solo reemplazar un sistema por otro, sino cumplirlo para crear algo completamente nuevo, una humanidad reconciliada. El mapa no quedó obsoleto, ha sido cumplido en su totalidad. Y eso lo cambia absolutamente todo.